Hola y bienvenidos a este curso de Fundamentos de Programación. Este curso está direccionado sobre todo para aquellos quienes están cursando una carrera de ingeniería, puesto que los ingenieros dentro de sus bases, dentro de su formación, necesitan saber programar, al menos en un lenguaje de programación. El lenguaje con el que vamos a trabajar a lo largo de este curso será Python, el cual lo veremos con detalle más adelante. También este curso está dirigido para aquellos quienes quieran inmiscuirse en el grandioso mundo de la programación y quieran aprender Python. El contenido de este curso son 9 capítulos los que vamos a tratar. Cada uno de ellos lo explicaré de manera breve. Tenemos el primer capítulo, la introducción a la programación. Como su nombre lo indica, aquí vamos a ver un breve abreboca de qué es la programación, los lenguajes de programación, algunos conceptos básicos, cómo programar, por qué programar. El segundo capítulo trata de los tipos de datos y las variables. Hay diversos tipos de datos de tipo numérico, de tipo booleano, cadenas, string, datos de tipo como por ejemplo los de coma flotante, los datos numéricos enteros, etc. Asimismo veremos cómo declarar una variable, una sentencia, cómo interactuar con estas. El tercer capítulo trata de estructuras de control. Tenemos los condicionales, el condicional if, el condicional or. Asimismo trataremos y trabajaremos con los lazos while, los lazos for. Tenemos las listas que son arreglos de elementos, cómo interactuar con ellos, cuáles son las funciones que se les puede aplicar. Trabajaremos con los arreglos n-dimensionales, que en resumen son las matrices de una y de dos dimensiones. También hay cómo trabajar con matrices de 3 dimensiones, pero es un poco más complejo que al menos en este curso no lo veremos. El capítulo de funciones, a un tema bastante importante en la programación. Con las funciones podemos reducir código y podemos hacerlo mucho más reutilizable, que es una de las buenas prácticas de la programación. En el capítulo de colecciones veremos, por ejemplo, una colección importante como los datasets, como los sets, como los conjuntos. En el otro capítulo de archivos veremos cómo leer un archivo, cómo escribir un archivo, cómo modificar un archivo, cómo trabajar en sí con los archivos. Y el procesamiento de datos también es otro tópico importante dentro de la programación, dentro del mundo en sí, porque nos permite analizar datasets de millones de registros que por ejemplo los puede tener una empresa, y podemos reducirlos a diagramas, un diagrama de barras, un diagrama de pastel, un histograma, y de esta manera esa información gigante reducida, poder ver insights, poder ver patrones, poder ver tendencias. Es algo que bastante se maneja y es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el primer capítulo trata de la introducción a la programación. Tenemos 3 preguntas claras. ¿Qué es la programación? ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Cómo programar? Vamos a descubrir sus respuestas. Tenemos programar. Básicamente es diseñar, decodificar, depurar, limpiar y mantener el código fuente de los programas de computadora. Todos los artefactos electrónicos que tenemos actualmente a nuestra disposición, por ejemplo en la computadora, un iPhone, un iPad, todos ellos han sido programados con muchos algoritmos que los desarrolladores los han diseñado, los han codificado para que ejecuten acciones que el usuario quiera en ese momento accionar. Por ejemplo, el hacer una llamada, el enviar un mensaje, es programación. ¿Y cómo hacemos esta programación? A través de un lenguaje propio de programación. Con un lenguaje nosotros podemos escribir todos esos algoritmos, todos esos procesos sistemáticos mediante un lenguaje formal que lo pueda entender una computadora. Hay un sinnúmero de lenguajes de programación. Ya tenemos esa nube de palabras que podemos observar. Hay miles de lenguajes de programación. Tenemos Java, tenemos C, C++, tenemos JavaScript, tenemos Python, tenemos Ruby, tenemos Scala, PHP, muchos más. Con el que vamos a trabajar, como lo dije en un inicio, será Python. Y una frase bastante importante que debemos tener en cuenta es que si lo podemos imaginar, lo podemos programar, puesto que un programador siempre debe tener su mente abierta a la imaginación para tratar de visualizar ese problema en partes como un todo y de ahí programarlo mediante un código, mediante un script. Vamos a ver algunos conceptos básicos de un lenguaje. Son muchísimos conceptos que se pueden manejar, pero tenemos 4 principales y si surge otro, pues lo veremos mediante el transcurso de este curso. Tenemos una variable.
¿Qué es una variable? Es un espacio de memoria con un identificador que almacena un valor. Algo más sencillo que esto es como, por ejemplo, si tenemos una caja y dentro de la caja introducimos un objeto. Entonces, si yo le doy un nombre a la caja, estoy identificando esa caja, mientras que el valor que le di a esa caja es lo que se encuentra dentro. Básicamente eso es una variable. Vamos a ver en este curso cómo declarar, cómo utilizar una variable, pero eso es más adelante. Otro concepto, por ejemplo, es lo de algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado, sistemático, de operaciones que permiten resolver un problema. Es decir, para nosotros tratar de resolver ese problema debemos diseñar instrucciones, acciones que sean sistemáticas, es decir, que sean ordenadas, que sigan un debido proceso. Todo esto conforma un algoritmo. Ahora, ese algoritmo está a nivel del entendimiento humano, es decir, coloquial, lo entendemos nosotros. Pero, por ejemplo, para una computadora es necesario traducirlo, codificarlo en otro lenguaje mucho más formal, mucho más complejo para una computadora. En este caso es lo que se denomina un script. Un script, en cambio, es ese algoritmo traducido en ese lenguaje formal que se ejecuta en un computador. Normalmente es el lenguaje binario, de unos y ceros. Otro concepto bastante importante es lo que se llama ejecutar un programa, run, correr. Es la acción de compilar, interpretar un script y ejecutarlo. Estos dos conceptos ya los veremos, compilar e interpretar, bastante importantes dentro del mundo de la programación. Y aquí los tenemos, interpretadores y compiladores. Un intérprete analiza el código fuente, pero lo ejecuta directamente, sin producir un código equivalente. Ya tenemos la secuencia al lado izquierdo, tenemos código fuente, tenemos un intérprete, tenemos la traducción y la ejecución. Mientras un compilador, en cambio, lo analiza el código fuente y lo traduce a un código equivalente, previo a ser decodificado y ejecutado. Asimismo tenemos la secuencia, por ejemplo, un código fuente, la compilación, el programa objeto, el ejecutable. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿Cuáles son algunas ventajas o cuáles son las diferencias más que todo? Por ejemplo, en un intérprete, el script lo va leyendo línea a línea y lo va ejecutando conforme lo va leyendo. En cambio, un compilador primero lee todo el código, lo interpreta todo el código y de allí lo ejecuta. Entonces, en un intérprete es mucho más fácil visualizar un error, puesto que línea por línea lo va viendo y lo va visualizando ese error, mientras que un compilador tiene que analizar todo el código y luego producir un informe si es que ha habido algún error dentro de la compilación del código. Entonces, por eso muchas de las veces es mejor un intérprete que un compilador. Por ejemplo, en el caso de Python vamos a trabajar con un intérprete. El intérprete, bueno, será del grupo JetBrains, que será PyCharm. Ya me estoy adelantando un poco a lo que veremos más adelante también. Y entonces hay diversas ventajas, diversas desventajas que nos permiten muchas de las veces trabajar mejor con un intérprete o mejor trabajar con un compilador. Por ejemplo, los programas que nosotros instalamos todos los días, o bueno, casi todos los días, por ejemplo, esos son programas compilados. ¿Por qué? Porque en un programa compilado el código fuente está protegido, es decir, el usuario no tiene acceso al código fuente, porque no es necesario que tenga acceso a ello, ya que puede dañar el programa o lo puede dejar inutilizable. Entonces es mejor que el programa o que el código permanezca en secreto, permanezca protegido. Entonces en ese caso es un programa compilado. Por eso es que, por ejemplo, en la secuencia tenemos un ejecutable, .exe. Ya lo habremos visto varias veces que los programas se denominan por tener ese dominio, .exe, que significa que es un ejecutable, que es un programa compilado, no es intérprete. Bien, y tenemos los lenguajes de programación. Hay, como lo decía, diversos, un mundo de lenguajes, tenemos muchísimos, dentro de los cuales escogemos uno, que es Python. Python es un lenguaje de programación versátil, es muy utilizado actualmente, está en onda, por lo mismo, porque es sencillo de manejar. Tenemos algunas propiedades de él que podemos ver. Por ejemplo, es un lenguaje de programación de muy alto nivel. Estos lenguajes de muy alto nivel significan que no usualmente trabajan con registros de memoria, con otros tipos de datos. En cambio, los lenguajes de bajo nivel o los lenguajes de alto nivel, a su vez de eso,
más bien manejan con lo que son matrices, con lo que son listas, con lo que son arreglos dimensionales, con lo que son aritmética compleja, aritmética de un nivel de computador, es decir, por ejemplo, la aritmética booleana. Python nos permite dividir un problema en módulos reutilizables. Bueno, hay muchos lenguajes aparte de Python que también permiten hacer esto. Por ejemplo, una de las propiedades es esa, es decir, un problema yo puedo dividirlo en varias partes y esas partes puedo representarlas, por ejemplo, en funciones. Sabemos que una función es reutilizable porque una función sirve para diversos tipos de variables, independientemente de ellas. Python es un lenguaje interpretativo. Por eso mismo, porque el código lo interpreta línea por línea y va viendo el error línea por línea. Entonces ya veremos en ejemplos que más adelante que vamos a causar errores a propósito para ver que es un lenguaje interpretativo. Es decir, si se encuentra un error en una línea, el programa se cae en esa línea y no ejecuta el resto, a diferencia de si fuese un lenguaje compilativo que ejecutaría todo el código y de allí informaría si hubo algún error. Y de cierta manera un lenguaje interpretativo nos ahorra tiempo en el desarrollo del programa, puesto que podemos percibir los errores de manera rápida y en ese momento. Porque si ustedes se imaginarán tener un código de 5.000 líneas y que al final de leer las 5.000 líneas recién me diga cuál fue el error, sería bastante tedioso ubicar. Entonces es mejor que se caiga a tiempo para poder corregir ese script. Python también me permite expresar operaciones complejas en una sola sentencia, que ya lo veremos también. Tenemos que el agrupamiento de sentencias es por indentación. ¿Qué es esto de indentación? Son espaciados específicos que se dan a las sentencias para incluirlas dentro de otras sentencias. Por ejemplo, cuando veamos lo que son los condicionales, como el if, como el or, o los lazos while, como el while, el for, veremos que vamos a manejar mucho la indentación, porque todas las sentencias que se declaren dentro de estos condicionales o dentro de estos lazos deben estar representadas por espacios, que se llama indentación. Y en Python pues no es necesario declarar argumentos ni variables. ¿Qué es esto? En otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, si yo tengo una variable que llamémosle palabra y le doy un valor a esta variable palabra, por ejemplo casa, entonces yo tengo palabra igual casa. He declarado una variable. En Python lo puedo dejar allí, pero por ejemplo en Java yo tengo que especificar qué tipo de dato es palabra. En este caso sería un string. Entonces, a diferencia de Python, en Java sería un poco más extenso, si se quiere decir, porque tengo que definir qué tipo de variable es, y mientras que en Python simplemente pongo palabra igual casa. Ya veremos más ejemplos más adelante también. Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta transmisión de Python. En otra transmisión veremos cómo instalar Python y cómo instalar su intérprete en Windows para que ustedes puedan tenerlo ya instalado y poder así realizar los ejemplos. Bien, y esto ha sido todo. Si les gustó el video, denle un me gusta. No olviden suscribirse al canal Learn With Me y compártanlo con sus amigos o con quienes crean que les servirá este curso de fundamentos de programación. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.